Buen día, un gusto estar con ustedes para hablar sobre la vida, la libertad y la seguridad como raíces de la dignidad humana. Yo soy la psicóloga y coach Miriam Cepeda González, especialista en intervención en crisis, terapia familiar y coach de líderes y empresas enfocadas al bienestar integral. Me parece que hoy más que nunca nos atañe el tema de la libertad y la dignidad humana y creo que podemos construir de manera bastante interesante el día de hoy. Así que bienvenidos. En los últimos años, desafortunadamente, México ha enfrentado una creciente preocupación respecto a la falta de seguridad y libertad en nuestro territorio. Según los datos del INEGI, que sabemos que hay muchos datos que no están registrados, en 2024, más del 60% de la población mexicana manifestó sentirse insegura en su propia ciudad, especialmente en zonas urbanas donde la violencia y la delincuencia han ido en aumento. Es decir, se nos ha salido de las manos. Además, México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en homicidios. Fíjense nada más lo terrible de estas cifras a nivel mundial, con una tasa de alrededor 28 homicidios por cada 100,000 habitantes. ¿Qué es lo que nos ponen a pensar estas cifras y cómo nos sentimos hoy en nuestras casas, en nuestros estados? ¿Se sienten seguros? Tenemos casos de todo tipo, como el asesinato de periodistas, el incremento de feminicidios, que es una tragedia porque también ha ido en aumento, y los ataques a defensores de derechos humanos. Nos han puesto en evidencia la pérdida de nuestra libertad y el riesgo que enfrentan y enfrentamos quienes buscamos expresar nuestra opinión o exigir justicia por algo que merecemos, ya sea en nuestra comunidad, ya sea en nuestro trabajo o en nuestras escuelas. En 2024, por ejemplo, el asesinato de la periodista Miloslava Bridge y el activista Sammy Flores generaron indignación y dejaron huella a nivel nacional e internacional. La verdad es que nosotros sabemos de muchísimos más homicidios, pero bueno, estos son los que fueron sonados a nivel mundial, mostrando que la libertad de expresión y el derecho a la protesta siguen siendo vulnerables hoy por hoy en nuestro país. En un artículo de la revista Proceso, por ejemplo, se plantea que el grado de violencia en las dos recientes manifestaciones que vivimos en la Ciudad de México, la del 2 de octubre y la del 15 de noviembre, dejó al descubierto cuando menos 15 acciones de alta dureza, tanto de la policía capitalina como de las personas mezcladas entre los manifestantes. Y sí, algo que se ha dado mucho es también hasta el crimen organizado, que no se había visto desde el inicio de la gestión de la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Esto rememora trágicamente los tiempos de represión en los sexenios de Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, y del expresidente Enrique Peña Nieto. Estamos hablando de que al haber manifestaciones se hace una mezcla de personas indeseables que exacerban esta agresión y esto se convierte en algo que pierde de verdad el enfoque de lo que estamos tratando. Al igual se ha dado muchas veces en las manifestaciones de mujeres cuando ven por sus derechos y hay ciertos grupos que no sabemos si son creados o no por intereses de todo tipo que generan estos conflictos. Incluso, algo que han reportado los comerciantes establecidos en el centro histórico de la ciudad es que revelan que los saqueos recientes de sus negocios son obra del crimen organizado, que aprovechan este tipo de problemáticas. Y como vivimos desde hace unos años en un gobierno no represor, al menos para ciertos grupos, pues bueno, saquear joyerías y otros establecimientos parece algo común y cotidiano que no requiere de castigo, siendo que si tú te robas unos chicles o una ropa, pues pareciera que tienes un mayor castigo. Así es como estamos viviendo hoy en nuestro México querido.
La falta de respuesta efectiva de parte de las autoridades, la impunidad en los casos de violencia que vivimos y la presencia de grupos delictivos han provocado que muchos mexicanos vivamos con miedo y limitemos sus actividades cotidianas, afectando nuestra calidad de vida y el desarrollo social y económico de nuestro país. Es decir, si nosotros vemos en cada una de nuestras familias, todos hemos sufrido violencia de nosotros, de un familiar cercano, de amistades o de varios. Es por ello que el día de hoy abordar el tema de los derechos humanos y el tema de seguridad y libertad es esencial para comprender los retos y buscar soluciones que garanticen un entorno más justo y seguro para todas y todos los que lo habitamos. México, por ejemplo, ha dejado de ser únicamente un país expulsor de migrantes para convertirse también en un territorio de tránsito, ya sea porque la gente llega acá o porque regresa. Tradicionalmente, la migración mexicana se dirigía principalmente a Estados Unidos y nada más. Pero en las últimas décadas esto se ha diversificado. Ahora México recibe olas de migrantes de Centroamérica, de Sudamérica y otras regiones. ¿Por qué? Porque se dijo que no había problema y que las puertas estaban abiertas, como si nosotros tuviéramos la infraestructura económica, social y cultural para sostener esto. Se ha vuelto de locura. Y encima registramos el registro de retorno de connacionales deportados o que deciden regresar voluntariamente porque ya no es viable vivir en otros países. Los factores que impulsan la migración, entre los principales, son la búsqueda de mejores oportunidades económicas. La gente requiere trabajo y no hay en sus localidades. La otra es la inseguridad. En todos los niveles socioeconómicos se han encontrado ataques a la integridad de la persona, de sus casas, de sus bienes, por lo que ha tenido que emigrar, incluyendo actores. La violencia que se da tanto en casa, el entorno, la comunidad o las mismas escuelas. Los fenómenos naturales que hacen salir corriendo. Las crisis políticas que han venido exacerbando su problemática a nivel interno y externo. Y el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos que orilla a que las personas busquen otros países a donde huir. Vayamos a la Declaración de los Derechos Humanos hablando del tema de libertad. Este es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Fue proclamado en París el 10 de diciembre de 1948 como un ideal para todos los pueblos y naciones. ¿Para qué? Para ver los derechos humanos fundamentales que nos deben de proteger en el mundo entero. Ya ha sido traducido a más de 500 idiomas, lo puedes imaginar. Es ampliamente reconocida porque ha inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados para cuidar los derechos humanitarios de las distintas personas y poblaciones. Y se aplican hoy en día ya a nivel mundial y regional. Aunque como todos sabemos nos falta mucho camino por recorrer. Hay mucho que seguir construyendo y luchando. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad y de los derechos igualitarios e inalienables de todos los miembros de nuestra familia humana, es que debemos de cuidar estos principios. La misma Declaración de Derechos Humanos encuentra que el desconocimiento y el menosprecio de estos derechos son los que han originado actos de violencia o de barbarie. Yo no defiendo o no cuido lo que no conozco, entonces es importante que todos estemos enterados de estos derechos. Y se ha proclamado en sí como la aspiración más elevada del hombre, de la mujer. ¿Para qué? Para que vivamos en un mundo libres de temor, libres de miseria y podamos disfrutar de la libertad de palabra y de la libertad de creencias sin ser violentados o atacados por ello.
Como decimos, todavía tenemos mucho que seguir aprendiendo y construyendo. Reconociendo que es esencial que estos derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre y la mujer se vean compelidos al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Sí, es nuestro derecho resistirnos ante la violencia, es nuestro derecho reclamar y alzar la voz. Considerando prioritario promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. Basta de violencias, de matanzas solo por intereses financieros políticos. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en esta Carta de Derechos Humanos su fe en nuestros derechos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres de todo tipo, de toda tendencia y de toda creación, ahora sí que de todos los colores. Y se ha declarado resueltos a promover el progreso social, elevando nuestro nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad que todos y todas entendamos. Es así que los Estados miembros se comprometen a asegurar en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre. Por eso mucha gente se va a otro lugar esperando encontrar el respeto a sus derechos. Y consideramos que una concepción común de estos derechos y libertades es de mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. Es decir, si todos los estados y todos los países estamos de acuerdo en los derechos humanos, pues entonces nos podemos unificar y pelear por lo mismo. Por eso es que se generó esta Carta de Derechos Humanos. Y la Asamblea General proclama la siguiente declaración como ideal común, porque todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que los individuos y las instituciones de todo tipo se inspiren constantemente en esta declaración y la promovamos mediante la enseñanza, la educación y el respeto a estos derechos y libertades. Por eso estamos aquí el día de hoy, porque necesitamos asegurar por medidas que van siendo progresivas a nivel nacional e internacional el reconocimiento y la aplicación universal y efectiva en todos los Estados miembros que forman parte de la Declaración de Derechos Humanos y en los que no, porque es importante que nos unifiquemos y que de verdad vivamos en libertad. Yo vengo específicamente el día de hoy a conversar con ustedes sobre el artículo 3 de la Declaración de Derechos Humanos. Esta declaración nos dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Escuchemos bien. No importa qué edad, qué tamaño, qué género seamos, que tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Hoy hablaremos sobre el derecho humano de esta libertad como un pilar fundamental y usaremos la analogía de un árbol hermoso que crece tanto a nivel individual como a nivel social, para entender cómo la libertad se alimenta, se fortalece y enfrenta amenazas, igual que nuestras plantas, igual que nuestros sembradíos, y cómo cada uno de nosotros puede contribuir de manera importante a que todos seamos libres, a que rompamos las cadenas y volvemos libres igual que las palomas. Y bueno, ¿por qué hablamos del árbol de la libertad? Imagina la libertad como un árbol robusto y nosotros somos el centro de esta sociedad. Las raíces profundas del árbol de la libertad representan los valores y principios que la sostienen. A través de este maravilloso árbol ejercemos respeto. A través de este árbol ejercemos justicia e igualdad. Y su fertilizante más efectivo es la solidaridad. Recordemos que no importa qué tipo de árbol y qué tipo de tamaño, merecemos libertad. Y uno de nosotros nos representa a todos y a cada uno. Las raíces son nuestra fuerza fundamental. Estas raíces
en una parte son visibles, pero hay raíces profundas, invisibles y esenciales. En la historia de México, estas raíces se han fortalecido con acciones, con movimientos que han defendido y luchado por ese concepto. Sin embargo, este árbol también a lo largo de los años de nuestra historia ha sido sumamente violentado. Revisemos la historia en cuanto a nuestra lucha en México por nuestra libertad. Todos conocemos, todos lo sabemos, desde nuestros libros de historia, desde nuestros festejos del 15 y el 16 de septiembre. De una manera u otra conocemos sobre la independencia de México, generada desde 1810 a 1821. El grito de Dolores fue el momento en que estas raíces de la libertad se comenzaron a hacer más fuertes. Miguel Hidalgo y José María Morelos, figuras representativas, cuando menos en la historia, lucharon por romper estas cadenas de la opresión colonial, plantando el árbol de la libertad del suelo mexicano. Podemos decir que cada uno de nuestros mexicanos formaron parte. Hay unos nombres registrados, pero toda la nación estuvo comprometida en ello. Aquí mismo se habló sobre la abolición de la esclavitud. Hidalgo proclamó la abolición en 1810, eliminando una de las plagas más dañinas y fortaleciendo las raíces de la libertad. No era posible que como seres humanos viviéramos en concepto de esclavitud y fuéramos propiedad de una persona o propiedad de un hacendado. Todavía hoy por hoy parece que las empresas y las organizaciones olvidan este derecho. Y también olvidamos nosotros como seres humanos, permitiéndonos ser esclavos de un jefe, de una jefa, de una organización, por tener un derecho a comer. Y al permitirlo, nosotros nos volvemos cómplices de la falta de principios en este concepto. Vienen también las leyes de la Reforma. Desde 1857 a 1861 fueron trabajadas. Benito Juárez fue uno de los que impulsó las reformas que separaron la Iglesia del Estado y garantizaron derechos fundamentales, nutriendo el tronco del árbol y asegurando la libertad religiosa y de pensamiento. Tener una fe, una religión está bien, pero vivir subyugado a ella, presionar en función a ese principio es lo que nunca estará bien. Las plagas que atacan a nuestro árbol son innumerables y estas son las amenazas de nuestra libertad. Así como los árboles, nuestras plantas, sembradíos enfrentan plagas, también la libertad lo enfrenta. Justamente en la Revolución, Emiliano Zapata y Francisco Villa lucharon contra la desigualdad y la opresión, combatiendo las plagas que debilitaban este árbol de la libertad, sus hojas y sus frutos. Y buscábamos justicia social para campesinos y trabajadores. Mucho se ha logrado, mucho tenemos que seguir construyendo sobre esta desigualdad en donde solo unos pocos son dueños de la riqueza. Y desde aquí es un compromiso mutuo. Y bueno, ¿de qué otros movimientos podemos hablar que quedan registrados en nuestra historia? Todavía lo seguimos recordando. El movimiento estudiantil de 1968. Los estudiantes que se venían manifestando y todavía lo hacen de manera más significativa en Tlatelolco, exigiendo la libertad de expresión y participación democrática. Aunque enfrentaron represión, su lucha inspiró a futuras generaciones a cuidar el árbol de la libertad. El movimiento estudiantil de 1968 recordado por su violencia, pero no quiere decir que no haya habido infinidad de grupos que se han manifestado y que se siguen manifestando en esta lucha y proclamando muchos intereses a los que tenemos derecho. ¿Cuál vendría a ser el compromiso ciudadano? El compromiso ciudadano viene a ser como el ángel o los ángeles protectores de nuestros árboles, de nuestro sembradío. Cada ciudadano mexicano es y somos jardineros de la libertad.
El hecho de que estemos aquí compartiendo estos temas es una muestra. Nuestro compromiso es vigilar, proteger y nutrir el árbol. Nuestro compromiso es mantenernos informados y construir de la mano. ¿Cómo? Denunciando las injusticias, participando en la vida democrática, en eventos, en acciones que generen y promuevan el cambio, respetando las diferencias entre nosotros, las diferencias para vivir, para pensar, para accionar, para ganar el pan de cada día, siempre y cuando no invadan los derechos de los demás. Educando también a nuestras nuevas generaciones. Nosotros educamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos. No se lo podemos dejar a las escuelas. Una cosa es que la escuela ayude y otra cosa es que sea la principal comprometida en esto. Quienes debemos de hacerlo somos las propias familias. Por ejemplo, un grupo de vecinos que se organiza para defender un espacio público está fortaleciendo el tronco y las raíces del árbol de la libertad. Un grupo de padres que se unen para luchar por los derechos en las escuelas y por la seguridad de nuestros niños está promoviendo la libertad. Cada uno de nosotros hacemos nuestro esfuerzo y, por supuesto, que influimos en estos conceptos. Los ejemplos de la lucha a nivel histórico con la independencia fue la valentía de los insurgentes y nos recuerda que la libertad requiere acción y sacrificio. No es fácil. Requiere hacernos un tiempo, requiere que invirtamos este espacio para estar aquí y por eso estamos. La revolución pone en relieve la lucha por la tierra y la justicia social, lo estableció. Todos tenemos un derecho de un espacio para tener una casa, un techo, un lugar donde vivir. Y muestra que la libertad debe ser para todos, no para unos cuantos. Los movimientos estudiantiles, todos y cada uno, independientemente de su tamaño, son la defensa de la libertad de expresión y nos enseña que nunca debemos ser indiferentes ante la amenaza de nuestros derechos. Yo participé entre el 86 y el 90 precisamente en la UNAM peleando porque no nos cobraran más en nuestra honorable casa de estudios y que ese derecho perteneciera a unos cuantos. Y desde ahí se estableció el pago voluntario por este derecho a estudiar, que muchos lo ejercimos. La pregunta es, ¿cuidamos a nuestras casas de estudios? ¿Promovemos nosotros la misma libertad y seguridad en nuestras escuelas? La libertad entonces no es un regalo. No es que nos pertenezca así solita como por arte de magia. Es una responsabilidad compartida. Si cada uno de nosotros cuida su árbol individual, juntos tendremos un bosque fuerte y sano. Pregunta, qué podemos hacer hoy para fortalecer las raíces y el tronco de nuestro entorno? ¿Cómo podemos dar buenos frutos? La vida, la libertad y la seguridad. Recordemos que son las raíces de la dignidad humana. Imagina este árbol majestuoso, con raíces profundas y firmes que se extienden, que se anclan y se nutren de la tierra. Esto representa nuestra vida, nuestra libertad y nuestra seguridad. Así nos podemos sostener. Y son los fundamentos de nuestra dignidad. Es lo que nos permite vivir con unas raíces débiles, con unas raíces que no son nutridas, no podemos sostenernos. Es como una casa sin cimientos. ¿Y qué significa esto para nosotros? ¿Cómo podemos aplicar esta metáfora en nuestras vidas? ¿Cómo la representas tú? La vida es la raíz principal. Es el nutriente que nos permite crecer y desarrollarnos. Es nuestra oportunidad para experimentar. No nacemos sabiendo. Vamos aprendiendo cada día a hablar, a caminar, a comer, a amar, a crear. Sin embargo, la vida no es solo un derecho, es también una responsabilidad. Libertad implica responsabilidad y compromiso. Para que tú ejerzas responsabilidad y compromiso, también necesitas libertad.
¿qué estamos haciendo con la vida que se nos ha dado? ¿La aprovechamos, la vivimos, le sacamos el máximo provecho posible? ¿Estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores y propósitos? ¿Nos respetamos a nosotros mismos? ¿Respetamos a las personas que amamos, que forman parte de nuestra familia? Fíjense qué importante. Si yo pido, exijo y sueño con tener derechos, también se los tengo que brindar a los demás. La libertad son ramas que se extienden y generan flores y frutos. Es la capacidad de elegir nuestro propio camino y podemos ir hacia lugares distintos. Es tomar decisiones que nos permiten crecer y desarrollarnos. Una rama no crece en línea recta, crece en distintas direcciones. Igual nosotros. Y desde este concepto, ¿qué significa ser libres? ¿Es la libertad simplemente la ausencia de restricciones? ¿O nuestra libertad va muchísimo más allá? Con pensar, sentir, actuar, reaccionar. La libertad es la capacidad de elegir nuestro propio propósito, de perseguir nuestros sueños y de crear nuestro propio destino. Sí, yo no le puedo echar la culpa a mis padres, a si los tuve o no los tuve. No puedo responsabilizar a la escuela, nada más. Depende de mí. Yo creo mi propio destino. Y tenemos el caso de gemelos con padres violentos, que hay un gemelo que se va por la violencia y un gemelo que se va por una vida plena y responsable. Tenemos casos de padres responsables y sanos en donde los hijos deciden irse por el camino de la delincuencia. Entonces, ¿de quién depende? De cada uno de nosotros. La seguridad, en este caso, viene a ser como un ancla ante la tormenta. La seguridad es la sensación que tenemos de estabilidad y de protección. Desde ahí es que podemos caminar. ¿Y qué significa sentirnos seguros? ¿Es la seguridad solo la ausencia de peligro o va más allá? La seguridad es la confianza en que podemos manejar también los desafíos y la incertidumbre de la vida. Nadie nace en un mundo 100% seguro. Nadie nace con una vida escrita. Nosotros la vamos escribiendo con cada una de nuestras acciones. Podemos vivir en determinadas circunstancias, pero nosotros formamos este espíritu de libertad o este espíritu de cárcel. ¿Vamos a conformarnos con lo que tenemos o construimos más allá? Y esto tiene que ver con el significado que le damos a quienes somos y cómo nos comportamos. ¿Cómo podemos encontrar este significado? ¿Cómo podemos encontrar propósito en nuestras vidas? ¿De qué manera yo y cada uno de ustedes podemos sentir que tenemos una vida auténtica y plena? ¿Vivimos en congruencia con lo que sentimos, somos y queremos? ¿O nos dejamos llevar como barquitos en la deriva, como si no tuviéramos el timón en nuestras manos? La respuesta se encuentra en la intersección de la vida, libertad y seguridad. El vivir de acuerdo a nuestros valores y propósitos, el respetarnos a nosotros mismos y respetar a los otros. Cuando ejercemos esa libertad en congruencia con nuestros propósitos, cuando vivimos de manera consciente y responsable, entonces es que podemos sentirnos seguros de nuestras reacciones. Sabemos quiénes somos y cómo somos. Y podemos encontrar un sentido. Y si no encontramos este sentido, hay que buscarlo. Y generalmente el sentido se encuentra cuando trabajamos juntos, en familias, en comunidades, en amigos. Es importante que nos respetemos como familia. Pero si yo en mi familia no encuentro respeto a mis valores, también puedo salirme. Estoy en mi derecho y en mi obligación, fíjense muy bien, de salirme y de formar familias más sanas. ¿Y por qué no? Nosotros podemos decidir
de quién formamos parte y cómo construimos juntos, en amor, en armonía y en respeto. Un árbol fuerte y saludable, como hemos dicho, necesita raíces profundas y firmes para crecer, para prosperar. De la misma manera, la dignidad humana se fundamenta en estas raíces. Lo hemos dicho, vida, libertad, seguridad. Lo seguiremos repitiendo. Yo necesito cuidar mi propia vida, necesito alimentarme bien, necesito cuidarme. Muchas veces hasta nosotros mismos nos arriesgamos y luego nos preguntamos, ¿por qué me pasó lo que me pasó? La libertad es algo que promovemos y que debemos de cuidar como el tesoro más profundo. Y esta libertad implica que yo me alimente, que yo me cuide, que yo estudie o que yo trabaje para mi propio bienestar. Y la seguridad de mi persona, de los que me rodean, no arriesgarme de manera innecesaria, no violentar y buscar ser violentado o violentada también. La vida es esta raíz principal que nutre y sostiene. Sin vida, ni siquiera hay posibilidad de crecimiento y desarrollo. Luego viene esta libertad como tronco que se extiende, que se va engrosando conforme pasan los años, conforme recibimos los nutrientes, extendiéndonos hacia la luz, permitiendo que el árbol, las ramas, las hojas se eleven hacia el cielo y se expresen o nos expresemos con todo nuestro potencial. La seguridad son las ramas que se extienden proporcionando estabilidad y protección al árbol. Un tronco sin ramas tampoco funciona. No va a crecer. No va a resistir las tormentas y los desafíos. Nosotros necesitamos desarrollarnos, aprender. Y sí, también aprendemos ante los retos y los desafíos. La sobreprotección no es algo que ayude. De hecho, inutiliza. Todos debemos enfrentar retos desde el primer día en el que nacemos. El primer reto es aprender a respirar, después a hablar, luego a irnos haciendo más independientes. Tenemos que aprender a caminar y el caminar conlleva caídas y raspones. Pero no nos quedamos en el suelo llorando y gritando, nos volvemos a parar. Y justo eso implica la vida. Eso implica la crisis y el crecimiento. Eso implica que nosotros no tengamos una vida escrita, sino que la vamos escribiendo, a veces con tachones y borrones. El chiste es que nos sintamos orgullosos por eso que estamos construyendo, por esas personas en quien nos vamos convirtiendo. La dignidad humana es parte de la vida, del crecer, del existir, del devenir. Y la dignidad humana está establecida cuando las raíces son firmes y saludables. Y si no están siendo firmes, necesito hacer un alto en la vida para ver cómo me fortalezco. Se vale también tomar una pausa para ser conscientes de qué es lo que está sucediendo en nuestra vida. La vida lleva caídas, como dijimos, conlleva duelos. Los duelos son inherentes al ser humano. Y al ir creciendo habrá hojas y frutos que se caerán. Las ramas y hojas del árbol representan oportunidades y posibilidades que no siempre llegan a su total desarrollo. Se abren cuando se protegen y promueven los derechos fundamentales. Cuando el árbol está sano y fuerte, podemos producir frutos deliciosos y abundantes. Cuando no, o cuando están muy maduros, estos frutos tendrán que caer para que vuelvan a crecer unos nuevos. Las amenazas a la vida son las amenazas a la libertad y nuestra seguridad, a nuestra propia dignidad. Así como las plagas afectan los sembradíos, hay amenazas que limitan o que empobrecen nuestro crecimiento y nuestra sobrevivencia. ¿Cuáles son las plagas de esta sociedad? La violencia, la inseguridad, la falta de libertad de expresión, la desinformación.
Bien dice el dicho, divide y vencerás. El que nos den información encontrada, confusa, falsa, desvirtúa lo que sucede en la realidad y esto muchas veces genera conflicto en las familias, en las sociedades. Yo escuché esto, no, yo leí esto otro, en mi celular decía más allá. Y aquí pasamos a otra de nuestras grandes plagas, la manipulación tecnológica. Estamos leyendo algo, estamos teniendo una conversación y nos bombardean con una serie de mensajes que pueden ser de nuestro interés o no. La mayoría manipulados, la mayoría creados por intereses que van más allá de nosotros. Hay intereses políticos, sociales y religiosos que nos confunden, que nos bombardean. Es muy importante que nosotros nos desintoxiquemos de esto, que tomemos espacio y tiempo para pensar y razonar, que no seamos como autómatas viviendo a lo largo de la vida siendo programados a voluntad de otros y de otras. El cuidado y el mantenimiento del árbol representan la responsabilidad individual y colectiva de proteger y promover los derechos fundamentales para asegurar un futuro próspero y digno para todos. Y esta analogía del árbol, de los árboles, nos recuerda que la dignidad humana es un todo integral, que se fundamenta en la protección y promoción de los derechos fundamentales. Si nosotros mismos no respetamos nuestros propios derechos, ¿quién los va a respetar? Ya sea como personas, ya sea como familia y como comunidades. Al cuidarnos y fortalecernos, podemos crear un futuro más justo y próspero para todos. Esto es vital. En resumen, la vida, la libertad y la seguridad son fundamentales en la dignidad humana. Son las raíces que nos permiten crecer y desarrollarnos. Y nosotros mismos somos los responsables de cuidarlas y de nutrirlos. Esto es lo que nos permite encontrar significado ante nuestra propia vida, encontrar propósito. Y entonces, ¿qué estamos haciendo para proteger y promover estos derechos? ¿Qué tanto construimos para nosotros mismos? ¿Quiénes somos? ¿En dónde estamos? ¿Para quién o para quiénes trabajamos? Desde ahí, ¿te has preguntado qué necesitas trabajar? ¿Hacia dónde necesitas ir? Podemos hablar de figuras a nivel nacional e internacional que han trabajado para luchar por nuestros derechos. Un Nelson Mandela, una Greta Thunberg, que es un activista climático. Tenemos mucho por trabajar y seguir construyendo, y preguntándome cómo formo parte de mi nueva vida y de mi nuevo destino. ¿Te animas? Sumemos juntos.